Proverbios 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aun asará lo que ha cazado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Bueno, pues son pocos versículos que nos quedan de este capítulo, los hemos examinado minuciosamente. Los proverbios no son en sí verdades teológicas tan profundas en el aspecto doctrinal o en el aspecto en el que podamos decir que son leyes o mandamientos de Dios, pero es muy fácil poder entender y poder aplicar a nuestra vida estos principios. Podemos llamarle principios bíblicos porque son como frases de sabiduría como tal. Proverbios, el tema es sabiduría, escrito por el rey Salomón, nadie menos que el hombre más sabio que ha existido en este mundo, el hombre conocido y reconocido como el más rico que ha habido, el más sabio, y bueno, aunque no fue un hombre perfecto, hubo tiempos en los que Salomón tuvo revelación de parte de Dios y escribió por inspiración divina estos proverbios. Aunque Salomón compuso 3000 proverbios, hay unos 915 que se concentran o que se seleccionan como canónicos para concentrarse en este libro de proverbios, en estos 31 capítulos que nos dan dichos de sabiduría. Los proverbios son como refranes, y estos refranes o dichos populares contienen sabiduría de parte de Dios. No son reglas infalibles mecanizadas, no son doctrinas que se puedan enseñar como tal aisladas de la palabra de Dios, pero sí contiene información que nos ayuda como consejos de sabiduría. Proverbios 12:22 comienza hablando sobre un tema que ya se ha tratado mucho en Proverbios, y es el de la lengua, los labios, el hablar. Recuerda, hermano, que una de las cosas importantes de la vida cristiana es nuestra manera de hablar. Lo que hablamos refleja lo que hay en nuestro corazón, porque el mismo Señor Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, lo que hay en nuestro corazón o en nuestra mente, según quiera considerar usted, que Dios en la Biblia trata indistintamente el cerebro, el corazón, como el centro de emociones y pensamientos, lo que hay en nuestro corazón eventualmente va a salir en nuestras palabras, en nuestras acciones y en nuestro diario vivir. Y una de las cosas que Dios mucho enfatiza es cuidarnos de ser mentirosos. El primer pecado que se cometió en esta tierra fue la mentira. ¿Sí? El primer pecado que se cometió en esta tierra fue la mentira. Pastor, no fue el pecado de Eva cuando comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, y Adán. Bueno, el primer pecado del ser humano sí, pero el primer pecado cometido en la tierra fue la mentira, porque Satanás mintió a Eva, distorsionando la verdad de los mandamientos de Dios, desde una perspectiva en la que le dijo Satanás a Eva que Dios estaba tratando de privar a Eva y a Adán de lo que era una sabiduría divina, y que no era cierto lo que Dios había dicho, de que iban a morir si comían del árbol de la ciencia del mal. Ahora, la muerte a la que se refería el Señor Dios cuando le dijo a Adán y Eva que morirían, era el proceso de degeneración, el proceso de mortalidad que ellos comenzarían
a experimentar desde el momento que pecaran, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, creo que era una distorsión de la realidad porque ellos pensaban que morirían instantáneamente, pero lo que en realidad Dios estaba diciendo es que iba a comenzar en ellos un proceso de envejecimiento que los conduciría a la muerte. Es bien interesante que el árbol de la vida tenía como propósito sanar el cuerpo de Adán y Eva y mantenerlos libres de cualquier enfermedad, inclusive del envejecimiento, y ellos podían vivir para siempre mientras comieran el árbol de la vida. De hecho, ese árbol de la vida jamás fue degustado por ningún ser humano. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos escogieron el árbol de la ciencia del bien y el mal, y luego, cuando ellos fueron expulsados del huerto, nadie pudo tocar ni nadie pudo probar del árbol de la vida. Pero Dios promete que después, ¿verdad? En la nueva Jerusalén, en el cielo, estará ahí plantado el árbol de la vida, y ese árbol de la vida será para sanidad de las naciones. Es bien interesante que, bueno, no me voy a meter en escatología, pero después del milenio, Dios va a hacer un cielo nuevo, una tierra nueva, y habrá gente viviendo en la Nueva Jerusalén, que es lo que Dios nos ha prometido a nosotros, donde estaremos con el Señor por siempre. Pero habrá gente viviendo en la tierra y ellos necesitarán del árbol de la vida para poder mantenerse sanos y vivir para siempre. Es un asunto muy profundo y un poco especulativo, pero es lo que nos da a entender la Biblia. Pero bueno, el primer pecado fue la mentira. Y es el pecado que Dios más aborrece porque es lo que contaminó toda la creación y toda la descendencia del ser humano. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Y esta declaración es muy clara y muy entendible porque Proverbios también 6 da una lista de cosas que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. En primer lugar dice los ojos altivos y en segundo lugar la lengua mentirosa. Hermanos, si hay algo que Dios aborrece, que Dios odia, es cuando nosotros mentimos. Y es algo que tenemos que entender que no es cosa pequeña. Muchas veces el ser humano toma la mentira como algo normal, como algo sin importancia. Y hasta tendemos, hermano, a decirle tamaños o dimensionar o hasta cierto punto clasificar la mentira como pequeñas mentiras. Inclusive, ¿verdad? Les damos colores para matizar el efecto del pecado, una mentira blanca, como si hubiera colores en los pecados. También el ser humano tiende hasta incluso santificar la mentira diciendo una mentirita en diminutivo piadosa. Tal concepto es muy contrastante, es como decir algo mojado seco, algo blanco negro. No hay tal, hermano, combinación en estos elementos. No se puede. O es mentira o es piadosa. O el pecado no tiene colores, no tiene sabores, no tiene tamaños. Mentira es pecado, en cualquiera de sus manifestaciones y en cualquiera de sus dimensiones. Y es algo que debemos aprender a tratar en nuestra vida, hermanos. Mire el Salmo capítulo 4, versículo 2. Y usted, esto ya lo estudiamos previamente, pero vale la pena escuchar de parte de Dios esta pregunta: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sela, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo ustedes van a buscar la mentira? Salmo 5 y versículo 6, hay una promesa que el salmista clama aquí y dice: destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Recuerde que abominación es una palabra, hermanos, que implica producir náusea, algo que uno no puede tolerar. Algo que cuando está cerca de ti, hermanos, te vuelve el estómago y te puede provocar incomodidad a tal punto que te da asco, te da, hermano, repulsión. Eso es lo que Dios considera
acerca de la mentira. Y es algo que parece que no entendemos los cristianos. Porque, hermanos, una persona que ama a Dios y quiere practicar la justicia debe, hermanos, invariablemente tener una actitud correcta hacia el asunto de la mentira. Dice Proverbios 13:5 que el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Si tú eres una persona que quiere practicar la justicia, tienes que aborrecer la palabra de mentira. No puedes amar a Dios, no puedes amar a Dios y al mismo tiempo amar lo que Dios odia. No puedes estar bien o tratando de justificar hacer algo que a Dios no le agrada. Salmo 101:7, mire lo que Dios dice. Bueno, el salmista, Salmo 101 y versículo 7, dice aquí el salmista: no habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. El salmista está diciendo, un propósito que yo tengo en mi vida no solamente es yo evitar la mentira, sino evitar tener en mi casa, evitar avalar y mantener la mentira. Y es algo, hermanos, que debemos aprender. Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, hermanos, que ellos mintieron al Espíritu Santo diciendo que habían vendido en una cantidad la propiedad que ellos querían donar para la iglesia, pero no fue el hecho, hermanos, de sustraer del dinero, fue el hecho de la mentira contra el Espíritu Santo que causó la muerte de Ananías. Y Zafira, hermanos, encubre el pecado de su esposo, participa de él y por eso también es reprendida por Dios, incluso castigada con pecado de muerte, hermanos. Entonces necesitamos aprender que la mentira es algo, hermanos, que debemos tratar en nuestra vida. Yo sé, hermanos, que estamos acostumbrados, como dice Jeremías 9:5, acostumbraron su lengua a hablar verdad, hablar, perdón, mentira, y engaña a cada uno a su compañero. Pero la mentira es un hábito terrible, hermanos, en el creyente que debe quitarse. Ayer leíamos también, porque hay otros versículos en Proverbios que hablan de esto, que debemos despojarnos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y debemos vestirnos del nuevo hombre. Y este proceso implica desechar la mentira y luego hablar verdad cada uno con su compañero. Tenemos que aprender, hermanos, que el pecado de la mentira es abominación a Jehová. Es algo que no debemos tolerar y algo que debemos empezar a tratar en nuestra propia vida, aún en las cosas pequeñas, aún cuando nos hablan por teléfono para preguntar por alguien y decimos, dile que no estoy, ¿verdad? Y luego mentimos en muchas maneras, hermano. ¿Por qué mentimos? A veces mentimos para quedar bien con otras personas. A veces mentimos, hermanos, para congraciarnos con alguien. A veces mentimos para obtener provecho. Pero todos los motivos por los que una persona miente no son apropiados, no son correctos, no son justificables. La mentira es pecado. Un cristiano debe tener el compromiso de hablar la verdad, pase lo que pase y venga lo que venga. Hermano, ya debemos dejar a un lado la mentira en nuestra vida. Dejemos de ser tan engañadores, tan mentirosos. Y mire, mientras yo hablo todo esto, hermano, vienen a mi mente a veces cositas que nosotros pasamos por alto, palabras que decimos, exageraciones que hacemos, información equivocada que proyectamos, que damos. Hermanos, somos mentirosos. A mí me duele decir lo que voy a decir, hermano, pero incluso hay pastores y misioneros que están tan habituados a mentir en sus reportes, en sus asistencias, en sus... eso me duele, hermanos, porque si los líderes espirituales toleramos la mentira en nuestras vidas, ¿qué podemos esperar de aquella gente que nos sigue y nos ve como ejemplo? Mire, yo recibo muchos reportes misioneros y es triste, hermano, que hay misioneros que no están en el campo misionero, pero en sus reportes, yo sé que no están en el campo misionero y en sus reportes
ponen información del campo misionero para que la gente piense que ellos están en el campo misionero y sigan mandando sostén económico cuando desde hace mucho tiempo ya no están en el campo misionero. Eso es fraude, eso es engaño. Yo he sido testigo, hermano, de pastores que tienen eventos, días grandes, y mienten en los números de sus asistencias, sus bautismos, y la gente salva para reportar, para presumir, para tener provecho de un apoyo económico. Qué poco valoramos la integridad y con qué poco nos vendemos para decir mentira. Y yo no estoy juzgando, no estoy criticando, no me mande un mensaje preguntándome, ¿está diciéndolo por...? No, esto es algo general, es un cáncer que está en nuestros huesos, en nuestro corazón. Y hermano, todo el mundo sabe que la verdad siempre va a prevalecer sobre la mentira, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, y aquí lo podemos referir en el versículo anterior donde estuvimos hablando, donde estaba aquí, dónde está, las palabras, ¿dónde está? Donde la mentira, creo que fue ayer o antier, ¿dónde está? Ah, aquí, el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa por un momento. No tome esto como una agresión, hermano. Tómelo como una exhortación para nosotros no ser mentirosos. Mentimos en nuestra edad, mentimos en nuestro peso, mentimos en nuestros logros, mentimos en nuestras capacidades, mentimos, hermanos, hasta en lo que comemos, ¿verdad? Ya comiste, nos dice la esposa, y nosotros, no, mentiroso, toda la mancha aquí de salsa y todo los dientes llenos con residuos de comida. Yo me pongo a pensar, hermanos, que a veces no meditamos en la gravedad de nuestras palabras y de nuestras acciones. Mentimos en nuestros estados de Facebook, mentimos en nuestras fotografías aplicándonos filtros para aparentar lo que no somos. Mentimos, hermanos, y está en nuestra naturaleza como un cáncer impregnado. Debemos aprender que los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Cómo podemos nosotros tener el favor de Dios si hacemos algo que a Dios le produce náuseas, que a Dios le provoca asco? Piense por un segundo, hermano, ¿qué le da a usted repulsión? ¿Qué le causa a usted abominación? Por más que usted ame a una persona, si esa persona hace cosas que a usted le produce náusea, hermano, esa persona no puede tener una buena relación con usted. Lo he comentado muchas veces, y no quiero avergonzar a mi esposa, ni mucho menos, pero hay una fruta que a ella le produce esa reacción de asco, la papaya, a mi esposa. Y bueno, hermanos, a mí me gusta, me encanta esa fruta, ¿sí me entiende? Entonces, pero por respeto a ella, yo no la como, yo no la consumo, ninguna de sus maneras. ¿Por qué? Porque tiene un olor muy perceptible y a mi esposa no le agrada. Aunque a mí me guste, a ella no le agrada. Por amor a ella, yo respeto y no quiero causarle un desagrado. Quiero que me dé besos, quiero que esté conmigo y que no me repudie en el aspecto de algo que le produce abominación. Y quiero que entienda que es solo un ejemplo. Igual usted lo puede aplicar en cualquier aspecto y cualquier manera en su vida. Pero a Dios le causa abominación la mentira. Y usted a mí nos gusta, se nos facilita, se nos da. Tenemos mucha creatividad, mucha imaginación para inventar escenarios y cosas. A Dios no le gusta. Y si queremos una buena relación con Dios, debemos quitar de nuestra vida la mentira. Y mire que tenemos mucho que trabajar en ello. Porque pastores, misioneros, evangelistas, oh, tuvimos una campaña con 20,000 personas. Y mire, yo me fijo en eso porque yo trabajé en el gobierno. Y como empleado, yo, hermanos,
pude organizar eventos multitudinarios. Yo tengo más o menos la percepción de calcular cuánta gente hay en un auditorio, en una multitud. Más o menos aprendimos a medir eso. Y hay veces, hermano, que es muy evidente. Mire, personas publicando en reportes fotografías de años atrás, como si fueran actuales, y un montón de que ya no quiero yo meterme en este asunto, hermanos, porque no quiero sonar juicioso o criticón, pero lo que estamos hablando es la mentira. Hermano, yo leo todos los reportes que recibo de misioneros y hay veces que he estado ahí y me doy cuenta que no es verdad. Me doy cuenta que a veces, hermanos, gente dice de nosotros cosas que no son verdad y tenemos que corregirlas y tenemos que aclarar por qué, hermano, porque la mentira es abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Te quiere agradar a Dios, hermano? Usted no tiene que elaborar un sacrificio muy grande. No tiene usted que hacer un caminar de rodillas hasta la Basílica de Guadalupe. A propósito, mañana se celebra el día en el que en México se conmemora lo que es la Virgen de Guadalupe, que está comprobado que, bueno, no vamos a entrar en polémica ni a agredir, pero no fue cierta la aparición y tampoco es cierto eso, pero a Dios no le agradan esos sacrificios. Lo que Dios quiere es cómo nosotros vivimos día a día. Usted no puede pretender hacer un esfuerzo de una marcha, caminar de rodillas. ¿Cómo me quebranta ver gente arrastrándose, hermanos, con sus rodillas, con nopales en sus rodillas, autoflagelándose con el propósito de querer agradar a una entidad que ni siquiera puede notar, ni siquiera sabe lo que están haciendo y tratando de pensar que porque ya hicieron eso, ya agradaron a Dios, van a obtener un favor y luego pueden regresar a su casa, emborracharse y vivir perversamente. O sea, ¿qué clase de hipocresía es esa? Tenemos que entender que lo que a Dios le agrada es una consistencia. A lo que a Dios le agrada es vivir de una manera que sabemos que tenemos temor de Dios porque sabemos que Él nos ve, Él nos oye y Él nos conoce realmente como somos. Los que hacen verdad, no solamente es decir la verdad, sino hacer verdad, ser íntegros, ser coherentes en lo que decimos, con lo que hacemos y lo que pensamos. Así es de que, hermano, este versículo tiene mucha profundidad y mucha practicidad para nosotros. ¿Quieres agradar a Dios? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestros hábitos, nuestras palabras, para que entendamos que a Dios le agrada la verdad. Fíjense, hermanos, déjeme, le voy a mostrar otro pasaje. Está en Primera de Pedro. A ver, Primera de Pedro 3:10. Aquí está. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, de un mismo froneo, pensamiento, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Sabiste que fuisteis llamados para que heredases bendición. Porque, note esto, el que quiere amar la vida y ver días buenos, frene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busca la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Entonces, una de las cosas que debemos aprender a hacer es cuidar nuestra lengua, cuidar lo que hablamos, cuidar nuestras palabras, hermanos, porque Dios aborrece la mentira, pero dice los que hacen verdad son su contentamiento. Pudiéramos hablar mucho más sobre este asunto de la mentira y el ver el daño que provoca, hermanos, ver los efectos que produce en la vida de una persona ser engañador, ser, hermano, en cierta manera mentirosos. Así es de que, hermanos, tenemos que aprender a corregir
este hábito pecaminoso en nuestras vidas. Versículo 23, el hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Fíjese, algo bien interesante, hermanos, es que las personas que más saben son las que menos lo van a estar publicando o tratando de demostrar. Por lo general, hermanos, personas que quieren procurar estar metidos en debates y en discusiones y en estar siempre opinando y siempre hablando de todos los temas que ni conocen, lo que están haciendo es demostrando su necedad. Dice un dicho latinoamericano que mejor es quedarse callado y parecer tonto que hablar y demostrar que lo somos. Porque aquí es cierto, hermanos, que la cordura, en este contexto la palabra es sabiduría, pero para no ser un pleonasmo y no repetir el hombre sabio encubre su saber, pues se usa la palabra sinónima cuerdo, el hombre que sabe, que conoce, no tiene necesidad de congraciarse con la gente porque obtiene la sabiduría, va acompañada de la palabra discreción. La discreción es la sensatez de una persona de querer pasar desapercibido, de no querer ser el foco de atención, de no procurar o tener el deseo, hermanos, obsesivo de impresionar a otros. Fíjese, son inseguridades de la gente. La gente que es bajita quiere aparentar ser altos porque tienen un complejo. Los pobres tienen complejos y quieren aparentar ser ricos. Entonces la gente más pobre con obsesiones y con complejos de pobreza, si usted se fija esto, hermano, los que son más ostentosos en sus gastos. Una persona que tiene dinero no trae sus cadenas de oro, bueno, que ha trabajado y logrado superar esa etapa de deslumbrar con sus riquezas, no va a traer sus cadenas de oro gruesotas, no va a traer sus relojes así grandotes, no va a traer sus camisetas con las marcas así por todos lados para que todos vean que tengo dinero. Una persona que tiene dinero realmente es discreta. No tengo que demostrarle a nadie que tengo dinero, porque con que yo sepa y con que yo lo pueda disfrutar, ¿qué importa lo que los demás piensen? Pero los complejos, las inseguridades, tratan de proyectarse en un sentido opuesto, tratan de demostrar algo que no son. Los hombres, hermanos, que son más machistas y que se tratan de proyectar como hombres macho alfa, ¿verdad? Son los que tienen más inseguridades, hombres celosos, que están nomás pensando que su esposa los va a dejar, los va a abandonar. No son traumas, son inseguridades que nos hacen reaccionar de manera equivocada, de manera opuesta a lo que realmente somos, tratar de demostrar lo que no somos. Así que en este aspecto también lo abarca la sabiduría. La persona que más se cree inteligente, que se cree capaz y que trata de opinar de todo y que está metido en los debates, en toda red social, quiere poner su opinión y quiere estar ahí ganando discusiones y opinando de todo, no es la persona más sensata que usted y yo podríamos escuchar. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. A todas luces, lo que demuestra es la insensatez y la necedad que hay en su corazón. Lo único que hace el necio es confirmar que no sabe nada, que no tiene ni idea y que la verdad, hermanos, no tiene nada que aportar a la vida de otras personas. Discreción es el asunto clave en este versículo. Si tú tienes, pues mire, ahí está, le voy a enseñar un versículo. A ver, aquí está. Bueno, le voy a mostrar este.
Primera de Corintios 3:18. Dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahí está esto, hermano. ¿Cómo puedo yo saber que una persona realmente es cuerda, es sabia? Una por su discreción y otra, ninguna persona sabia o inteligente cree que sabe. Y esto es algo que resulta intrigante, pero así es. Las personas más sabias, entre más aprenden, más se dan cuenta que su conocimiento está limitado y no se creen sabios. Ellos no piensan que son sabios, no piensan que saben. De hecho, es algo que yo me he encontrado. Hay personas, hermano, que al lado de ellos yo me siento un ignorante, un burro, que me siento que no sé nada. Pero cuando hablo con ellos, me doy cuenta que ellos también piensan que no saben nada. Entonces yo me sorprendo con lo que ellos saben, pero ellos no sienten que saben. Es interesante, pero acérquese a una persona sensata. Todos podemos conocer a alguien. Búsquelo, conviva con él. Usted se va a dar cuenta que él no se cree sabio, que él se cree ignorante. Y eso es algo interesante, porque la ignorancia es lo que lo lleva a ser conscientes de su ignorancia, es lo que lo lleva a querer saber más, a querer aprender más. Gente necia cree que ya lo sabe todo. Ya no leen su Biblia, ya no oran, ya no escuchan predicación, ya no buscan consejo, no leen libros, si no leen la Biblia, no van a leer otros libros. ¿Por qué? Porque se creen sabios. ¿Y qué pasa? Lo único que hacen es publicar su necedad. Es algo bien interesante, pero es parte de la conducta humana, que realmente así sucede, hermano. Y es algo que nosotros necesitamos también aprender. Déjame ver si encuentro otro versículo. Si lo encuentro, permítanme un segundito. Si no, le vamos a seguir adelante. Bueno. No, 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 no. Ok. Pero dice el apóstol Pablo, dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Entonces, aquí el concepto, para ser sabios, hermanos, primero tenemos que aprender y hacernos ignorantes. No quiere decir borrar, no podemos borrar nuestro conocimiento, pero sí la actitud del corazón. Para ser salvos, tenemos que entender que somos pecadores y que necesitamos salvación y necesitamos de Cristo y que no nos podemos salvar a nosotros mismos. Para ser sabios necesitamos hacernos ignorantes. Y este es pues las paradojas de la vida cristiana. Es cuando el Señor dice, el que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Es cuando el Señor dice, bienaventurados los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, parte de la actitud que nosotros mostramos va a demostrar el nivel de sabiduría que nosotros tenemos. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. ¿Quiere usted llegar a ser un sabio, hermano? ¿Llegar a ser una mujer sabia? Deje de pensar que lo sabe todo. Deje de creerse como que ya usted rebasó todos los conocimientos y toda la experiencia de la humanidad. Usted necesita aprender a ser humilde y empezar a tener hambre de conocimiento y de recibir más lo que la palabra de Dios nos enseña. Proverbios 12:24 nos dice acerca de la diligencia. Como les digo, no están conectados necesariamente un proverbio con otro. Son proverbios aislados de temas variados. El orden así lo tenemos y así lo consideramos. Pero dice aquí que la mano de los diligentes señoreará,
la negligencia será tributaria. Uno de los conceptos en la Biblia muy recurrentes es el asunto de la diligencia. La diligencia, hermanos, es la actitud de una persona de ser solícito, de tener una actitud esforzada, de tener, hermanos, una constancia, de tener iniciativa para hacer algo. Hermanos, la diligencia es una virtud preciosa, y lo dice el versículo 27 en la vida de una persona. Dice, pero a ver, precioso del hombre es la diligencia. Una promesa de Dios que no podemos reclamar como absoluta, pero que normalmente sucede, es que una persona que es diligente, hermanos, es una persona que va a tener siempre trascendencia en lo que hace. Mire, cuando una persona es diligente, le va a ir bien. Dice la Biblia que la mano diligente enriquece, es lo que dice Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Aquí dice que la mano de los diligentes señoreará, es decir, estará en una posición de privilegio, en una posición de trascendencia. Entonces, hermanos, necesitamos aprender a ser diligentes. Proverbios 13:4, ya hemos hablado de diligencia, pero repasamos un poquito. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Esto es un pensamiento, una promesa de Dios. Proverbios 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas el que se apresura alocadamente, de cierto va a pobreza. Dios dice, sé diligente, sé diligente. Quiere decir, échale ganas, esfuérzate. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si agarras un trabajo de barrer banquetas, que las banquetas que tú barras sean las mejores banquetas y las más limpias que haya en toda la ciudad. Si tu trabajo es pegar blogs, que los blogs que tú pegas sean los más derechos y los mejor puestos en todo el lugar, hermano. Que si tu trabajo es producir piezas, esas piezas son las de mejor calidad porque eres diligente. El diligente tiene iniciativa propia, hermano. Es una persona que no le dicen lo que tiene que hacer. Toma iniciativa. Es una persona, hermanos, que llega temprano, es puntual a su trabajo. El negligente llega tarde siempre. El diligente, hermano, está a tiempo antes de su horario. No espera que suene el timbre o que suene la alarma de salida o que dé la hora para arrancarse y irse lo más rápido posible. El diligente puede dar un poquito extra aunque no se lo paguen. El diligente es una persona que tiene iniciativa. Dice la Biblia, hermanos, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Si usted, hermano, tiene un negocio y usted ve una persona diligente en su trabajo, hay personas abusivas que se aprovechan de ellos y que, pues, bueno, le sacan todo el provecho hasta que se van. Pero alguien sensato, inteligente, que tiene a alguien diligente trabajando con él, lo va a premiar, lo va a recompensar, lo va a tratar bien, hermano, para que esa persona no se vaya. No, no, este no se nos debe ir. ¿Por qué? Porque vale oro. Una persona diligente, hermanos, es ascendida de su puesto siempre. Recuerdo cuando yo empecé a hacer mi servicio social, hermanos, nos pedían hacer 480 horas de servicio social. Básicamente servicio social es trabajar gratis para una dependencia o institución. Bueno, pues yo pedí oportunidad en el municipio de Monterrey de hacer mi servicio social, 480 horas. Recuerdo los compañeros que iban conmigo, iban y hacían 3 horas y media y les anotaban las 3 horas y les firmaban 4. Bueno, a mí me encantaba estar en un ambiente así en el que yo quería trabajar y yo no hacía 4 horas, hacía 8 horas diarias. Al final, cuando fui a liberar mi servicio social, el reporte decía que había hecho 860 horas, hermanos. Algo increíble. Cuando el director del departamento, una persona muy preparada, muy capaz, me iba a liberar el servicio social ya para que no tuviera que ir más, antes de firmar me dijo, es que yo no puedo dejar que te vayas.
me dijo, yo necesito que trabajes con nosotros. Y me ofreció un trabajo de medio tiempo como office boy, asistente de oficina, como el IBM, y veme a traer esto, y veme a traer aquello, ¿verdad? Mandadero. Bueno, yo contento lo acepté y me involucré y me metí. En poco tiempo me ascendieron de ser asistente, de ser auxiliar de oficina, me pusieron ya como jefe de departamento y luego me pusieron como coordinador. Y luego, hermanos, cuando hubo un cambio de administración, mi jefe, que lo conozco y una persona muy preparada y del cual aprendí mucho, a él se lo llevaron, hermanos, a otra administración. Estaba con el señor don Jesús Hinojosa Tijerina en Monterrey, en la administración, bueno, cuando él fue alcalde de Monterrey. Y luego su hijo queda como alcalde en San Nicolás de los Garza, se lleva a varios de los de su gabinete, entre ellos a mi jefe, Liceo Patricio Alexander Garza, y el Liceo Patricio Alexander se llevó 2 personas de todo su equipo de trabajo. Se llevó a mi jefa y me llevó a mí. Y luego, hermanos, increíble, pero, o sea, no les quiero platicar mucho, pero el asunto es que a mí siempre me ha gustado trabajar y ser diligente en lo que hago. Si algo me gusta, hermano, me apasiono y me hago experto en ello y trato de hacerlo lo mejor posible. Llegué a ser subdirector de desarrollo económico, hermanos. Luego me ofrecieron más trabajos cuando yo decidí dejarlo para irme a trabajar, a servir al Señor. Debemos ser diligentes. Y algo que le puedo dar testimonio sin hablar mucho de mí, cuando eres diligente, hermano, hay resultados. Te suben el sueldo, te dan prestaciones, te dan permisos. Una persona que no es diligente y viene con su jefe a decirle, oiga, es que me da permiso. Hermano, el jefe va a pensar, entonces, este es un holgazán, nunca hace nada bien, todo se le tiene que decir 2 veces. Y luego viene a pedirme permiso. No, sácate. No. Pero si tú eres diligente, lo vas a saber cuando llegas a necesitar respuesta de tus jefes. Y le dices, oiga jefe, usted sabe que yo he sido diligente. Ahora yo necesito ayuda. Necesito que me dé permiso de esto. Te va a decir, mira, llévate la camioneta. Ten y tómate unos días, te los vamos a pagar. Siempre una persona diligente va a caber en cualquier lugar. Y si no te valoran, créeme, hermano, te van a ofrecer otras oportunidades de empleo. Dios te va a abrir puertas para que trasciendas, para que le eches ganas. Una persona diligente, hermanos, a ser, va a señorear, dice la Biblia. Estamos en Proverbios 12. La mano diligente, ¿dónde está? Señoreará. Siempre va a estar en una posición lo más alto que pueda. Tú vas a estar donde tienes la capacidad de estar. Así que si tú eres diligente, no tengas miedo que te corran. Porque hermano, si no te valoran siendo diligente, créeme que hay otro lugar donde te van a valorar y te van a pagar más y te van a ayudar y te van a tener más consideraciones. Pero tienes que sembrar para cosechar. No puedes llegar tarde, no puedes perderte ahí en el baño por 1 hora y luego ir a la comida y llegar tarde, irte temprano, no cumplir con tus responsabilidades. No, el diligente le piden hacer 4 piezas y hace 8, aunque todos los demás se enojen. Tiene que demostrar que tiene un espíritu de servicio y que tiene una actitud. Escuche esto, la actitud supera por mucho la aptitud. Aptitud es lo que yo sé hacer, pero actitud es lo que hago. Yo puedo tener mucha aptitud, pero si no tengo una buena actitud, de nada me sirve lo que sé. No es trabalenguas, mas la negligencia será tributaria. Ahora, hermanos, qué bueno que hay gente muy diligente, muy capaz, mire, yo creo que no tenemos problema con eso. México es un país de gente trabajadora y Latinoamérica se caracteriza porque los latinos, por todos lados donde andamos, los quieren contratar y tienen buena fama de ser chambeadores, de ser trabajadores. El asunto que a mí me preocupa o me indigna es que no tenemos mucho problema para aprender a ser diligentes en el trabajo, pero sí tenemos mucho problema para ser diligentes en lo espiritual. Hermano, Dios dice que de la misma manera que le echamos ganas al trabajo para ganar dinero, debemos emplear también la diligencia para poder servir al Señor.
Romanos 12:11 nos dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Mire, yo creo que no tengo mucho problema en decir, hermano, échele ganas, sea trabajador, llegue temprano a su trabajo. No, sí, pastor, yo tengo años que no llego tarde a mi trabajo. Tengo años sin una sola falta. ¿Y qué tal a la iglesia? Llegas temprano a tu trabajo, pero a los cultos llegas bien tarde. Ay, pastor, es que el domingo es el único día que tengo para descansar. No, el domingo no tienes para descansar, el domingo es el día del Señor. Y tú tienes que ser igualmente diligente o más para servir a tu Dios que para servir a tu jefe en el trabajo. Hermano, en el trabajo te quedas horas extras, en la iglesia todavía ni termina el culto y ya estás en tu carro para irte. Porque somos diligentes para el mundo, pero somos negligentes para las cosas de Dios. Y esto, hermano, no me lo puede negar. Cristianos que tienen años sin faltar un día al trabajo, pero no tienen ni un mes que faltaste a los cultos de la iglesia. Necesitamos aprender a ser diligentes. Efesios 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Segunda de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Hebreos 2:1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Tenemos que ser diligentes en atender lo que escuchamos. Necesitamos, hermanos, poner diligencia, según de Pedro 1:5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser diligentes. Tenemos que ser diligentes. 3:14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Diligencia en lo material funciona, pero también debemos aplicarla a lo espiritual. ¿Cómo se emocionan los varones con hermanos? Trabaja, échale ganas. Sé diligente. Sí, pastor, sí, vamos a hacerlo. ¿Y a la iglesia? Ah, no, no puedo. No, pues es que ando cansado. No, pues es que tengo que descansar, tengo que prepararme para el trabajo. Tenemos que prepararnos para la escuela, por eso no vamos el domingo en la tarde al culto. Yo nunca he entendido esa excusa. Tenemos que prepararnos. No sé, yo me los imagino así, vamos a ir mañana a trabajar, vamos a ir a la escuela por horas. ¿Te tienes que preparar? ¿En qué? No, pues preparar el uniforme. Hermano, lo agarras y lo pones ahí. No te lleva 5 minutos. Gente que dice, me tengo que preparar para mañana trabajar, para ir a la escuela, se la pasan viendo la tele. O sea, no nacimos ayer, hermanos. Pero qué frustrante para un pastor es ver gente tan diligente a lo material y gente tan negligente a lo espiritual. Oh, el dinero, sí, pues me pagan. Dios que le doy las sobras de mi tiempo, le doy las sobras de mi vida, porque Dios no es digno de que yo le dé lo mejor. Digo, no lo decimos, pero nuestro actuar realmente así es, hermano. La diligencia es buena, pero tenemos que aplicarla también en lo espiritual, ¿verdad? Dicho sea de paso. Proverbios 12:25, ya se puede quitar el casco, ¿ven? La congoja en el corazón del hombre lo abate. La buena palabra, lo alegra. Bien interesante este proverbio, hermano. La palabra congoja, quiero que usted observe la raíz etimológica la raíz etimológica de esta palabra. La congoja es la palabra hebrea de acá, de donde viene la palabra doeg también, que significa ansiedad o temor. Entonces, aquí está hablando, hermanos,
de un sentimiento interno de una persona en el corazón del hombre, de ansiedad, de temor. Note, hermano, que una de las enfermedades más comunes de este siglo es el asunto de la ansiedad. La congoja en el corazón del hombre lo abate. Esta palabra abatir, hermano, tiene que ver con acabarnos, tiene que ver con matarnos, con dominarnos. Hasta cierto punto dice, lo abate. Vamos a ver esta palabra, la congoja en el corazón del hombre, lo abate. Shakha, deprimir, postrarse, fíjese, mantenerse humillado, rendido, dominado. Fíjese, hermanos, depresión. La ansiedad produce depresión. Mire, es interesante cómo el rey Salomón, yo creo, hermanos, que él pasó por un proceso fuerte de frustración, de depresión y de ansiedad. Hay una etapa en la vida de Salomón en que vemos que él terminó todo lo que tenía que hacer en cuanto a la casa de Dios y su propia casa. Y parece ser, hermano, que pasó por un proceso de crisis existencial Salomón, en el que, pues tal vez fue cuando escribió Eclesiastés, cuando muy frustrado suena vanidad de vanidades, aborrecí mi alma y pasó por un proceso de depresión y eso fue motivado, hermanos, por la congoja, la ansiedad. Y creo que es un mal que todos estamos expuestos a enfrentar. La congoja, la ansiedad es peligrosa. Uno, bueno, porque proviene muchas veces de cosas que no son reales. Proviene de cosas que no podemos controlar. Y nos llegamos a afanar tanto, hermanos, que nos frustramos, nos atemorizamos y luego, hermanos, terminamos por caer en cuadros de depresión que mucha gente tiene problemas con eso. Y no quiero minimizarlo, ni quiero tampoco pretender ser experto en el tema, pero ¿sabe qué, hermanos? Si dejamos que nuestro corazón nos engañe, vamos a ser abatidos, rendidos, prisioneros de la depresión. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener mucho cuidado con este asunto de la ansiedad. Dios dice, hermanos, que debemos aprender a confiar en Dios. En Filipenses capítulo 4, nos dice la palabra de Dios después de hablarnos sobre esto, hermanos, de lo que, versículo 6, por nada estéis afanosos. Palabra afanosos, preocupados, estresados, angustiados. Por nada estés preocupado desmedidamente, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos habla de cuidar en qué pensamos, lo que es verdadero, porque mucho de nuestro estrés viene de pensamientos que no son verdaderos, que no son honestos, justos, puros. Dice, en esto pensad. Y luego nos dice la paz de la Biblia, hermano, que cuando nosotros aprendemos a llevar los asuntos en oración a Dios, la paz de Dios guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El campo de batalla de un cristiano es aquí en la mente, hermanos. Cuando Satanás logra meter pensamientos en nosotros que no vienen de Dios y nos convence de esos pensamientos, es cuando nos va a llevar a la angustia y nos va a dominar, nos va a abatir, nos va a dominar, nos va a vencer, nos va a destruir. Cuando mete pensamientos aquí. Recuerda que hemos dicho que cuando Jesús se enfrenta el proceso de tentación en el desierto, donde trabajó Satanás primero fue aquí en la mente de Jesús, tratando de meter pensamientos que no eran. Si en verdad eres hijo de Dios. Note las implicaciones de ese pensamiento. No se trataba de convertir el pan, en la piedra en pan. Se trataba de meter duda en el Señor Jesús si realmente Él era quien decía ser.
Después de 40 días estando ayunando y orando, pues tuvo hambre y eso implica una debilidad emocional, mental y espiritual. ¿Por qué no? Porque en realidad Jesús, hermano, tenía las limitaciones de un cuerpo humano. Estaba en agonía, estaba muy débil. Y en ese momento más vulnerable que Jesús se puso en esa condición para poder enfrentarse en el extremo más débil física y mentalmente a la tentación más fuerte del enemigo. Y aún así Jesús venció la tentación. No había posibilidad que él pecara. Pero Satanás quiso confundir con un pensamiento. ¿Alguna vez tú has pasado por el pensamiento de decir, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué hago esto? ¿Valdrá la pena? ¿Para qué seguir adelante? Y muchos pensamientos como eso vienen a nuestra mente, no de nosotros mismos, sino de Satanás, porque quiere meter ansiedad, quiere meter congoja, y esa congoja nos va a abatir. Por eso Dios dice, tenemos que tener cuidado. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Si Satanás logra meter pensamientos de congoja en tu mente, en tu corazón, de autocompasión, de pobrecito de mí, nadie me quiere, nadie le importo, nadie me visita, nadie me anima, nadie me llama. Fíjense, hermano, es el pensamiento de mucha gente que se va de la iglesia. Bueno, ¿qué pasó con usted? No, pastor, es que a nadie le importo. Es que ya no quiero dar cargas. Es que pura fiesta de autocompasión y lástima. Hojas que el diablo metió a su mente y lo abatió y lo dominó y lo esclavizó. Fíjate, hermano, qué peligroso es este asunto. La congoja del hombre en el corazón del hombre le abate. Pero mire lo que dice aquí, Proverbios 12, que la buena palabra lo alegra. 12. Fíjese aquí, hermano, esto está interesante. La buena palabra lo alegra. Escuche, todo el tiempo, hermanos, tenemos dos naturalezas en nosotros. La naturaleza carnal, que manifiesta son las obras de la carne, adulterio, fornicación, hechicería, pleitos, celos, ira, contienda. Y la naturaleza espiritual. En otras palabras, hay dos voces que nos están hablando constantemente. La voz del diablo que dice, no vales nada, no sirves, eres un fracaso, ya no vayas a la iglesia, aléjate de Dios, deja este camino, mejor regrésate a lo que eras antes. Esa voz. Y la otra voz que dice, yo te amo, Dios, sé diligente, échale ganas. La voz que dice, eh, cambia, echa tu ansiedad sobre mí, sigue adelante, crece en la fe. Entonces tenemos dos voces. El asunto es a quién estamos escuchando. Esta voz te dice, no, la vida no tiene sentido. No, tu matrimonio ya está arruinado. Ya mejor vete de la casa. Esta voz te confunde, te abate, te quiere alejar de Dios. Pero la buena palabra, ¿cuál es la mejor palabra? La palabra de Dios. La buena palabra va a traer gozo a tu corazón, va a traer alegría, va a tener, hermano, un entendimiento pleno de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Mire, se nos fue el internet. Qué triste que en los momentos en que más necesitamos escuchar la buena palabra, como si el diablo dijera, córtale aquí, ¿verdad? Al internet. Entonces, sí, tenemos conexión nula, pero estoy grabando la transmisión y lo voy a retransmitir este programa porque yo sé, hermanos, que vamos a tener dificultades para escuchar esto. Entonces, vamos a continuar. No voy a cortar la transmisión porque se está trabando y ya estamos perdiendo mucha audiencia, pero si usted está escuchando esto, probablemente sea la grabación. Versículo 26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos los hace errar.
Si tú eres una persona que vive de acuerdo a los principios de la palabra de Dios, hermanos, tú vas a ser guía para otras personas. Al prójimo le vas a servir como un ejemplo, como un testimonio, como una motivación para buscar, hermanos, a Dios. Nuestro testimonio es el valor más grande que puede aportar a influenciar en la vida de otras personas. Fíjese, nuestra manera de vivir puede ser de inspiración para otras personas o puede ser de tropiezo para otras personas. Yo sé que tenemos problemas con la conexión porque el internet se ha caído, básicamente. Pero como les dije, voy a subir la grabación y esto es la grabación para que la pueda escuchar sin problemas y puede terminar de mirar la transmisión, ¿ok? Sin problemas. Lo vamos a hacer así. Vamos a subir el video completo sin trabas para que lo pueda mirar. Tu testimonio puede ser de guía, de ánimo, de motivación para otras personas o puede ser de tropiezo. Les hace errar. ¿Sabe usted cuál es uno de los principales motivos por que la gente no quiere acercarse a Dios? Se dice que Gandhi decía que la única razón que él no era cristiano es por culpa de los cristianos. Pablo le dijo a los hermanos de Roma que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Nuestra conducta puede ser de tropiezo a otras personas. Miren lo que dice Lucas capítulo 17, cuando Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús está diciendo, cuidado, que tu conducta haga errar a otras personas. Que tu conducta sea una excusa para decir, yo no quiero nada con la iglesia porque esa persona que dice que es cristiano es una hipócrita. Mira cómo trata a su esposa. Mira cómo se anda peleando con medio mundo. Mira cómo es un ladrón sin vergüenza. Hermano, si no tenemos cuidado, nuestro testimonio puede ser de tropiezo y hacer que otras personas sean condenadas al infierno. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Versículo 27, voy a terminar el capítulo y concluimos con la transmisión. El indolente ni aun hará lo que ha cazado. Pero a ver, precioso el hombre, es la diligencia. Y hablamos de la diligencia con detalle. Pero el indolente es una persona que no le importan las cosas. No tiene sensibilidad ni sentir de compromiso. Es una persona, hermanos, que no tiene ningún tipo, vamos a ver la palabra en hebreo, remillá, es alguien fraudulento, indolente, negligente, que no le importan las cosas. Alguien, decimos aquí, que no le importa, que le vale, simple y sencillamente. Es alguien que no tiene un sentido de compromiso, de responsabilidad. No solamente es flojo, simplemente no le importa hacer las cosas bien. Y una persona indolente dice, ni aun hará lo que ha casado. Esto nos enseña que comienza las cosas, pero no las concluye. No le importa hacer las cosas bien. No tiene motivación, no tiene compromiso, no tiene responsabilidad. Indolente es una de las características de la persona negligente. Quiere decir, no me importa. Y hay mucha gente indolente, hermanos. Fíjese, esto es bien interesante. Le voy a mostrar este pasaje, hermanos. Jeremías 48:10 está impactante. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. Dios está diciendo, hey, hay una maldición aquí para aquel que actúa de esa manera, sin compromiso, sin dolor, sin pasión, sin importarle la obra de Dios. Hay mucha indolencia en el cristianismo, hermano.
mucha indolencia en personas que comienzan un ministerio y lo dejan. Toco en la orquesta, oh, hermanos, toco en la orquesta un día y otro día no, no me importa. Que falto a la iglesia y que no me importa, no me interesa, no está mi prioridad y no me pagan. ¿Qué gano? Hay mucha indolencia en el cristiano, mucha falta de compromiso, de pasión y de amor por la obra de Dios. Entonces, tenemos que ser diligentes a lo que Dios nos manda. Y terminamos porque esto ya se salió de control. El internet no está funcionando, pero voy a subir la grabación. En el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Fíjense, hermanos, estábamos, estábamos en un lugar, eh, no me acuerdo el nombre, pero Zacatlán de las Manzanas, por aquel rumbo. Fui a un retiro de matrimonios y el pastor llevó a las parejas. Yo fui a predicar, a enseñar. El pastor llevó a las parejas a unas cascadas. Interesante, me acordé de esta historia. Y había que subir para llegar a donde estaba la caída de agua, una vista, un mirador bien bonito. Había dos caminos. Había un camino largo y un camino corto. El camino corto, que se supone que era el más rápido, estaba todo lleno de subidas y inclinadas, peligros, resbalosos, sin piso. Era como un camino muy, muy accidentado, muy, muy pedregoso, muy escabroso es la palabra. Y pues ya se la sabe, ¿no? Que pues todos los hombres valientes, no, yo voy por ese camino, rápido. Oiga, hermano, a medio camino muchos se quedaban ahí todos cansados, que ya no podían. Pero el otro camino, un poquito más largo, pero un camino bien planito, nada cansado, más acondicionado, pavimentado. Pues entonces, hermano, no había lógica que gente escogiera el camino donde incluso decía la guía que habían perdido la vida en ese camino unas personas, porque había habido un accidente. Entonces, a veces, hermanos, Satanás nos presenta el camino. Ahora, los dos caminos llevaban a donde mismo, pero acá no. Acá el camino de la justicia es el camino que conduce a la vida. Y en sus caminos dice, no hay muerte. Jesús nos dice que angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Pero ancha es la puerta y ancho el camino que conduce a la muerte y muchos son los que van por él. En otras palabras, hermanos, a veces la gente es floja para tomar decisiones y hace lo que hace la mayoría. Pues lo más cómodo, lo que me dicen, lo que otros hacen, imitarlo. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero muy poca gente tiene el interés de buscar el camino de Dios y de seguir de la manera que Él quiere que nosotros vivamos. En el camino de la justicia, las cosas de la manera de Dios, ahí está la vida. Y en sus caminos no hay muerte. Es que Dios nos dice, mira, hay dos caminos. El camino que lleva a la perdición parece mejor y muchos son los que se van por ahí, pero su fin es camino de muerte. Pero este camino que Dios nos traza, a veces no es el más fácil, a veces no es el más cómodo, pero ¿sabe qué, hermanos? Es el que lleva, no estoy hablando de ganar la salvación, pero que trae mejores réditos y mejores efectos a nuestra vida. Bueno, pues por fin terminamos el capítulo. Espero que le haya sido bendición, de ayuda. Voy a subir este video para completo para que no haya interrupciones y pueda usted consultarlo pues ya sin cortes porque hay muchas palabras que se van a cortar y pensamientos que no van a aparecer.
Pero bueno, pues gracias por escuchar esta transmisión y ahorita vamos a leer comentarios finales para despedir y para terminar.